Durante las últimas semanas habíamos estado hablando acerca de Dios como nuestro buen pastor. Cuando hacemos mención del pastor, tenemos que pensar también en las ovejas. De otra manera, el pastor no podría desarrollar su tarea como tal. Por otra parte, las ovejas que no tienen pastor se extravían. Jesús desea ser nuestro buen pastor. Él también tiene un corazón pastoral igual que su Padre Celestial, y su mayor deseo es que no les falte nada a las ovejas de su rebaño. Es más, Él ya ha provisto todo para que podamos vivir en esta tierra. Nosotros no podemos cubrir todas nuestras necesidades por nosotros mismos. Solo el Señor puede hacerlo. Por esa razón, en el Salmo 23, versículo 1 está escrito: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Biblia de las Américas. Si tú notas que hay muchas falencias en tu vida, es tiempo que comiences a confiar en tu pastor celestial. La fe es la mano que se extiende para apropiarse de las bendiciones que Él nos ha prometido en su palabra. Te animo a que seas consciente de todo lo que te pertenece por derecho legal como hijo de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si no fuera así, Él no nos hubiese dado tantas maravillosas promesas en su palabra. Así como Dios el Padre proveyó todo lo necesario para su Hijo mientras estaba sobre la tierra, lo hará también con nosotros. Antes de comenzar a desarrollar el tema, permítanme mencionar algunos puntos importantes. Sin pastor, el rebaño se muere de hambre. Sin pastor, el rebaño se extravía. El rebaño no puede guiarse a sí mismo. Las ovejas que no tienen pastor no tienen escasez. Las ovejas tienen enemigos. Las ovejas verdaderas son voraces. Las ovejas pastoreadas son ovejas satisfechas. Las ovejas hambrientas hacen cosas extrañas. Las ovejas son expertas en reconocer la voz del pastor. El Salmo 23 en el Antiguo Testamento tiene también un pasaje paralelo en el Nuevo Testamento, y es el de Juan capítulo 10. Allí Jesús nos dice lo siguiente: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Biblia de las Américas. Este redil al que se refiere Jesús aquí es un gran aprisco o paraje donde diferentes pastores recogen sus rebaños para resguardarlos de la intemperie, especialmente durante la noche, antes de seguir su camino. Cuando el pastor de un determinado rebaño va a recoger las ovejas que le pertenecen, se acerca a la puerta del aprisco y comienza a llamarlas cada una por su nombre. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Biblia de las Américas. El pastor tiene una manera particular de llamar a cada una de sus ovejas, y ellas reconocen su voz y le siguen. Nosotros, como ovejas del rebaño, conocemos la voz de Jesús, nuestro pastor, y muy pronto vamos a escuchar su voz cuando nos venga a buscar. ¡Aleluya! Si las ovejas conocen la voz de su pastor, quiere decir que Él las guía por medio de su voz. De la misma manera es con el pastor o líder de una congregación. Él utiliza su voz para enseñar la palabra de Dios y así alimentar o guiar a su rebaño. Esa debería ser la principal tarea de su ministerio. El pastor no tendría que ocuparse del trabajo de conserjería ni tampoco de la evangelización. Estas tareas deberían ser realizadas por otros ministerios para que él pueda dedicarse de lleno a la enseñanza y predicación de la palabra. Un pastor que se dedica desmedidamente al ministerio itinerante y está ausente en su propia iglesia gran parte del tiempo representa un verdadero problema para las ovejas que Dios ha puesto a su cargo, porque ellas prácticamente no conocen su voz. La tarea principal del pastor o líder de la iglesia es enseñar la palabra y
con ello proveer de alimento suficiente para las ovejas que Dios ha puesto a su cuidado. Ellas están familiarizadas con su voz y no siguen la voz de un extraño. Dios no desea que sus hijos anden a la deriva como ovejas solitarias de un lado para otro. El plan divino es que cada una de sus ovejas estén dentro de un rebaño y sean alimentadas y cuidadas por un pastor. Las ovejas que no tienen pastor no pueden valerse por sí mismas, y cuando están hambrientas y no son guiadas o provistas, se extravían. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 25 leemos: Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Biblia de las Américas. El pastor y guardián al que se refiere este pasaje es Jesús. Allí es precisamente donde comienza nuestra vida cristiana y donde empezamos a formar parte de ese rebaño. Cuando reconocimos que estábamos extraviados y que no sabíamos para dónde ir, encontramos a Jesús, le recibimos como nuestro Salvador personal y comenzamos a formar parte de su rebaño. A partir de allí tendríamos que seguir de la misma manera y no tratar de hacer nuestro propio camino, porque corremos peligro de volvernos a extraviar. Eso no significa que vamos a perder la salvación eterna, pero estaremos descuidados y hambrientos. El término que el original griego utiliza aquí para explicar lo que en español se traduce como descarriar es la palabra planao, Strong G 4105, que significa vagar, errar, extraviar. Este término pertenece a la misma raíz etimológica de donde procede la palabra planeta, que literalmente significa errante. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, un planeta es un cuerpo sin luz propia que gira en una órbita elíptica alrededor de una estrella, por ejemplo el Sol. De hecho, también de acuerdo a la Real Academia Española, el término errante significa que anda de una parte a otra sin tener asiento fijo. Eso es precisamente lo que sucede con las ovejas que no tienen pastor. Ellas se extravían y comienzan a dar vueltas de un lado a otro hasta que pierden el rumbo. Así estábamos todos nosotros, de una manera u otra, antes de conocer a Cristo, y estábamos dando vuelta buscando la verdad. Cuando llegamos a Cristo, encontramos en Él el pastor y guía que estábamos necesitando. En Isaías capítulo 53, versículo 6, leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cuando llegamos a Jesús y descubrimos su corazón pastoral lleno de gracia, dejamos de andar errantes. Él, quien es el pastor por excelencia, ha puesto pastores y maestros terrenales para cuidar y alimentar su rebaño. En 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4 leemos: Por tanto, a los ancianos, o sea, pastores o líderes, entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea Jesús, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Biblia de las Américas. Como acabamos de ver, el príncipe de los pastores es Jesús, pero como él no está sobre la tierra, ha colocado pastores y maestros para que cuiden de su grey. La Biblia dice que él ascendió a los cielos después de haber realizado su obra redentora y dio dones a los hombres. Entre esos dones están los pastores y maestros que ha colocado para que se hagan cargo de las ovejas que él mismo ha puesto bajo su cuidado. En realidad, tendríamos que estar más que agradecidos por cada ministerio que Dios ha puesto en las iglesias para que sean bendecidas, fortalecidas y guardadas. Si contempláramos cada ministerio de
desde la perspectiva de que es un don o regalo divino para el beneficio de la Iglesia, valoraríamos mucho más a cada uno de ellos. Cuando hablo de los diferentes ministerios, no me refiero solo al de pastor, sino naturalmente también al de apóstol, maestro, evangelista, profeta, etcétera, etcétera, tal como lo expresa el pasaje de 1 Corintios capítulo 12 y también Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Reina Valera actualizada 2015. Dios mismo ha provisto todos esos ministerios a favor de la Iglesia y en ella hay lugar para todo tipo de personas, sin excepción alguna. La Biblia dice que en Cristo todos los seres humanos somos iguales. En Él no hay distinción de raza, de clase social ni tampoco de sexo. A propósito de esto último, permítanme hacer un paréntesis para referirme brevemente a un tema de candente actualidad y explicar la posición de nuestra Iglesia al respecto. Hoy en día se hace referencia en todas partes a muchas clases de personas con diferentes tipos de orientación sexual y se habla también de la identidad de género. Personalmente creo que debemos ser muy cuidadosos al tratar con personas que no tienen clara su identidad y tampoco tenemos derecho a rechazarlos por el hecho de que sean homosexuales, lesbianas, etc. o simplemente que actúen o piensen en forma diferente a lo que estamos acostumbrados. Primero y principal, creo que todo gobierno en cada país libre y soberano tiene la obligación de proteger a todos sus ciudadanos, sean los grupos que acabo de mencionar o los que pertenezcan a una raza diferente. Como Iglesia de Cristo tenemos que recibir a todos con amor y darles la oportunidad de conocer el camino de la salvación, aunque eso no signifique la aprobación de conductas que van en contra de la palabra. Dios nos ha creado como hombres o mujeres. Hoy en día, y de acuerdo con el espíritu del último tiempo, el ser humano piensa que puede elegir entre lo uno o lo otro, o incluso inventar otra posibilidad. Eso es el tema que ocupa la sociedad actual. Así todo, la Iglesia no se tiene que ocupar de lo que piensa o hace la sociedad, sino que su principal tarea debería ser la predicación del Evangelio. Es de vital importancia que entendamos esta diferencia. Por lo general, la mayoría de nosotros tenemos contacto con otras personas, no tanto a nivel masivo, sino más bien en forma personal, ya sea en el vecindario, en el lugar de trabajo, etc., ¿verdad? Por lo tanto, ninguno de nosotros tenemos la necesidad de pronunciar un veredicto en relación al comportamiento de la sociedad o de tomar posición por alguna de sus partes. Aunque no estemos de acuerdo con todos los aspectos de la misma, y nos guste esto o no, tenemos que tolerar todo lo que en ella hay, debido a que estamos dentro de una nación donde hay libertad de expresión. Nos tenemos que sujetar a las decisiones de sus autoridades. La libertad de expresión es de un valor incalculable y debemos estar más que agradecidos por ella, puesto que nosotros también nos beneficiamos. Cuando se presente el caso de tener que tratar con personas que piensan o actúan en forma diferente a lo que estamos acostumbrados, tenemos que saber cómo reaccionar correctamente. Lo peor que podemos hacer es levantar un dedo acusador. La Biblia nos enseña que es la gracia de Dios la que conduce al arrepentimiento. Lo encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 4. O menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Reina Valera actualizada 2015. Si un pecador ve en nosotros algo diferente, habrá de ser atraído hacia el amor de Dios. Si vamos a levantar el dedo acusador señalando el pecado en las otras personas, tenemos que tener cuidado y no olvidarnos que nosotros también cometemos pecados. La Biblia dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Lo leemos en Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda al respecto es condenado si come porque no
lo hace con fe, pues todo lo que no proviene de fe es pecado. Reina Valera actualizada 2015. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿actuamos siempre en la fe? Lo maravilloso de todo es que Jesús pagó el precio por nuestros pecados y también por los de todo el mundo. Ese es el mensaje que debemos compartir con otros. Además, debemos entender que si una persona homosexual o lesbiana, por ejemplo, acepta a Cristo como su Salvador personal, recibe la salvación eterna independientemente de lo que hace con su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que sucede en el momento de recibir a Cristo, lo cual se denomina nuevo nacimiento, es la renovación del espíritu humano. A pesar de esa transformación interna, el alma o lugar donde se anidan los pensamientos, las emociones y la voluntad humana tiene que ser siendo renovada paulatinamente de acuerdo a la palabra de Dios, y ese es un proceso que lleva una determinada cantidad de tiempo y no sucede de un momento a otro. El pecado actúa en relación al alma y al cuerpo, y esto es válido para todos y cada uno de nosotros. Nuestro espíritu, que ha sido renacido en el momento de recibir a Cristo, no puede pecar porque ha sido sellado con el Espíritu Santo. Es de vital importancia que entendamos esto correctamente y establezcamos la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. El ser humano es tripartito, ya que es esencialmente espíritu, posee un alma y habita dentro de un cuerpo físico. Cuando llegamos a Cristo, nuestro espíritu es renacido, pero en el alma y en el cuerpo seguimos cometiendo pecados. La mejor manera de ayudar a personas transexuales es presentarle a Cristo y no intentar cambiarlos por medio de terapias humanas que poco les habrán de beneficiar. El cambio verdadero proviene de Jesús, el gran pastor del alma, y esto es válido también para cada uno de nosotros sin excepción alguna. Dicho sea de paso, la Biblia hace mención de un tercer género aparte del masculino y el femenino, a saber, los eunucos, quienes eran varones castrados. En ciertas culturas orientales, a lo largo de la historia y ya muchos años antes de Cristo, se practicaba este tipo de operación profunda en algunos hombres mediante la extirpación de sus órganos sexuales, tanto en forma voluntaria o involuntariamente, como castigo incluso en algunos casos, con el propósito de realizar una función social concreta. También había quienes eran eunucos a causa de un problema congénito. Este tipo de hombres era considerado un tercer género y lógicamente pertenecían a una minoría. La Biblia habla claramente de la creación del hombre y de la mujer y del plan divino para que lleguen a ser una sola carne en la relación matrimonial. Así todo, la tarea de la iglesia no es predicar desde el púlpito lo que una persona deba ser o hacer. Por otra parte, si una persona que no tiene clara su identidad sexual llega a la iglesia y necesita ayuda en ese aspecto, debería ser atendida en la discreción de la conserjería sin que el caso sea ventilado públicamente. Pero repito, nuestra principal tarea debería ser invitar a todas las personas a tener un encuentro personal con Cristo, independientemente de sus diferentes formas de pensar o de actuar. Solo Él puede conceder verdadera identidad y satisfacer las necesidades del alma humana. Lo mismo sucede con los que están envueltos en el ocultismo, religiones falsas o esoterismo. En resumidas cuentas, todas esas personas están a la búsqueda de la verdad. No tenemos que tener ningún tipo de temor de tener una conversación con personas esotéricas, pues al fin y al cabo, nosotros también sabemos que existe un mundo espiritual invisible. La Biblia hace mención al mundo espiritual dentro del cual están Satanás y sus demonios, así como también Cristo y sus ángeles que actúan a favor de los creyentes. Por otra parte, tampoco tenemos que tener ningún temor que algo malo nos suceda por tener contacto con personas que andan en el ocultismo, pues Cristo en nosotros es mucho más poderoso. Jesús no se contaminó por tocar a un leproso ni tampoco por acercarse a un endemoniado. Por el contrario, los mismos quedaron libres y limpios. Es más, tanto José como Daniel en el Antiguo Testamento, a quienes Dios
Dios usó grandemente, vivían rodeados de idolatría y de ocultismo. Ambos llegaron a ocupar puestos de suma importancia dentro de sus respectivos ámbitos. José era el segundo en jerarquía al lado del faraón, quien, de acuerdo a la mentalidad egipcia, era considerado una divinidad. Daniel llegó a ser el jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, la mayoría de ellos magos y astrólogos, y estaba en la corte del rey. Lo leemos en Daniel capítulo 2, versículos 48 y 49. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes regalos. Le dio dominio sobre toda la provincia de Babilonia y lo hizo intendente principal de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó del rey y él designó a Sadrach, a Mesach y a Abednego sobre la administración de la provincia de Babilonia. Y Daniel permaneció en la corte del rey. Reina Valera actualizada 2015. No debemos tener ningún temor que algo malo pueda venir sobre nosotros debido al ámbito que nos rodea, pues Cristo en nosotros es mucho más poderoso. Amén. Debemos estar abiertos a la guía de su Espíritu para saber cómo y qué decir en cada caso en particular y ser así una bendición para todos los que no conocen a Cristo. Como habíamos estado viendo, Jesús, el gran pastor, ha colocado pastores sobre su rebaño con el propósito de alimentar y conducir a las ovejas que él mismo ha puesto a su cuidado. Jesús le dijo a Pedro que apacentara los corderos de su rebaño. Esto lo encontramos en Juan capítulo 21, versículo 15. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Biblia de las Américas. En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 14, leemos esta vez de la versión Biblia de las Américas. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Uno de los mayores problemas que existen en las iglesias hoy en día es que muchos se encuentran en la etapa de la niñez espiritual y no crecen hasta llegar a ser adultos en la fe. Aquellos que son bebés o niños espirituales no saben distinguir y son sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Estos son como ovejas extraviadas que dan vueltas de un lado para otro y pierden la orientación. De acuerdo al original griego, la palabra que en este pasaje se traduce como error es el término plané, Strong G 4106, que deriva de la misma raíz etimológica que el que hemos considerado anteriormente y significa fraude, desviarse de la piedad por medio de engaño, error, extravío. Las ovejas que tienen un pastor que los alimentan en la gracia no están expuestas a este peligro. Esa es la razón principal por la cual Dios colocó pastores y maestros, para que cuiden de su rebaño, para que ya no sean niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá de todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, y para que no vuelva a suceder lo que leemos en Isaías 53, versículo 6, cuando no conocíamos a Cristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Biblia de las Américas. Si no recibimos el buen alimento y el agua fresca de la palabra, nos volvemos a descarriar como ovejas sin pastor. Este pasaje habla de aquellos que son sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Esto tiene que ver con las diferentes corrientes modernas
modernas que pululan en nuestra sociedad actual y aún también dentro del mundo cristiano. Si no estamos firmes y fundamentados en el verdadero evangelio de la gracia, si no hemos madurado y nos mantenemos todavía como niños raquíticos, estaremos siendo arrastrados de un lado a otro por todas estas corrientes hasta llegar a perder el rumbo como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Para evitar esto, el Señor, en su gran misericordia, constituyó pastores y maestros para que cuiden, alimenten y protejan a su grey hasta su regreso, alimentando y fundamentando a las ovejas con el maravilloso evangelio de la gracia. Amén.